atrás, creo que tuve una de las experiencias teatrales, pero al mismo tiempo como mediadas, porque el Nescafé de las Artes tiene este convenio con el National Theatre, en donde muestra transmisiones de obras de teatro que han sido muy exitosas en Londres. Una de ellas es Prima Facie, que se ganó todos los premios, incluido para la actuación de Jodie Comer, el Oliver y el Tony, y es una obra espectacular, terrible, dolorosa. El resumen sería esta abogada que es una abogada defensora y que es muy apegada a la ley, y ella dice, yo no me hago preguntas respecto a si la persona que yo estoy defendiendo es culpable o no. No me importa. Lo que a mí me importa es hacer mi trabajo y apegarme a la ley. Y ella reconoce que incluso ha defendido gente que ha estado acusada de abusos, violaciones y esas cosas. Y esta mirada respecto a su trabajo se transforma cuando ella es víctima de una situación de violencia sexual, además muy complicada. Yo la vi inmediatamente mientras estaba pasándolo el caso Monsalve, entonces para mí fue como... Salí de la obra y dije, esto se tiene que ver en Chile, esto lo tiene que ver todo el mundo. Y después investigué y me enteré que el Teatro de la Universidad Católica había puesto una versión de esta obra. Y dije, por la chupalla, me la perdí, pero ojalá se remonte. Y sí, se remontó. Y a partir de miércoles y hasta el sábado, ustedes van a poder ver la versión de Prima Facie, dirigida además por el muy destacado director argentino Daniel Veronese, y protagonizada por Camila Irane, quien nos acompaña acá en el estudio. Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Estoy muy emocionada de hablar contigo, tengo muchas preguntas. Bacán. Y muchas ganas de ver la obra. Bacán. Ahora, contar que esta obra es un monólogo. Sí. Y es un monólogo donde el texto de Susie Miller lleva a este personaje a muy distintos y muy extremos estados anímicos. Y todo el relato es sostenido por la actriz en escena, que en este caso eres tú. ¿Cómo uno se prepara para algo tan brutal como Prima Facie? Buena pregunta. Bueno, primero hay obviamente un trabajo de texto que uno hace, como en el texto, cuando un texto está tan bien escrito como este, porque, bueno, tú contabas este texto de Susie Miller, que ha tenido un éxito internacional así apabullante. Uh-huh. Se está haciendo en todas partes del mundo. Porque, y es reciente. Claro, sí, hace, no sé... Tiene como 3 años, 4 años. 3 años seguramente desde que partió en Australia, porque esta dramaturga australiana partió con una actriz australiana, después los ingleses, que son los reyes del teatro, se la llevaron al Reino Unido y a Estados Unidos, y ahí como que explotó, y ahora se está haciendo la versión china, la versión mexicana, la versión española, la versión mexicana, la versión chilena, la versión argentina, ¿cachai? Y bueno, nosotros estamos aquí a cargo de la versión chilena, y claro, es un texto maravilloso, no por nada está dando la vuelta al mundo. Y habla sobre un tema que está, bueno, de partida que es siempre contingente. Tú ahora hablabas del caso de Monsalve. Yo cuando la estrenamos en mayo del año pasado, habían otros casos, y cuando a mí me llegó el texto, hace 2 años atrás, también habían otros casos, y al final tú te das cuenta que es como una contingencia sistemática. Lo que es muy doloroso igual, porque hablamos de violencia de género. Totalmente. Pasó algo como, a propósito de eso, ahora lo chequeé, la obra es del 2019. Pero si uno piensa, solo en 5 años se transformó en un fenómeno mundial. Sí. Y un poco uno puede entender algo parecido a lo que pasó con las tesis. No importa la cultura, lamentablemente, esta situación de una mujer siendo abusada por alguien además que ella conoce, en una situación de intimidad, es algo que tristemente nos hace sentido en todo el mundo. No hay ningún país del mundo que no tenga violencia de género. No, claro. Entonces, unos más, otros menos, pero nadie se salva. Lamentablemente no. ¿Qué te pasó a ti como mujer y como actriz cuando leíste el texto? Bueno, eso para allá iba, porque Uh-huh. justamente yo estaba trabajando con el productor de esta obra, con Marcos Albo. Queríamos hacer juntos una obra, y cuando él me llama me dice, tengo un monólogo. Yo le dije, ¡ay! No, espérate. No creo que sea una buena idea. Yo soy una actriz, entre comillas, como... No sé, a mí se me hacía que los monólogos eran más como para actores consagrados, ¿cachai? Como... pero bueno, esta era una obra que requería de una actriz, entre comillas, joven. Uh-huh. Y cuando me dijo se trata de este tema, yo dije, monólogo sobre este tema. Y la verdad es que me produjo una resistencia inicial, Uh-huh.
porque son temas difíciles, son temas complicados, uno lo asocia a una obra llorona, ¿cachai? Eso pensé yo en mi prejuicio. Como victimizada. Claro, ¿Ya? como la víctima y hablar sobre estos temas, sobre, no sé, la violencia de género, que también a veces están mediáticamente un poco manoseados, ¿cachai? A mí me generó una resistencia inicial y cuando leí el texto dije, esta obra tengo que hacerla, a pesar de todo el pánico que me va a hacer un monólogo sobre este tema, ¿cachai? Y cuando tú me decís cómo me preparé, bueno, agarrada a ese texto, aferrada a ese texto maravilloso que cuenta esta historia que corre, que no es una historia llorona, ¿cachai? No es una historia, como qué terrible, sí, pero desde un lugar muy inteligente, está muy bien escrita la obra, genera mucha empatía, yo creo que te entrega claves súper interesantes para tener estas conversaciones, para entender estos fenómenos, porque nosotros lo vemos a la orden del día, pero siento que hay pocas referencias, hay pocas herramientas para conversar de estos temas, están como, o muy en la esfera como de la psicología, o de cosas más cabezonas, o muy como en lo políticamente correcto en Twitter, y luego está lo que uno habla en privado, que muchas veces no es lo mismo que uno tuitea, ¿cachai? Por supuesto. Entonces, creo que tener obras que estén bien escritas y que ayuden a tener herramientas para conversar sobre estos temas, para reflexionar sobre estos temas, es muy valioso. Entonces sentí que esto era necesario, era una obra que había que contarla y que era muy entretenida de hacer y como embarcarse en este proyecto. Absolutamente desafiante también. Y un desafío tremendo, y ahí eso fue como siempre como mi norte, ¿cachai? Y así me preparé y me aprendí la obra, porque era así un mamotreto, y bueno, y también muy de la mano de mi director, Daniel Veronese, que es un grandísimo director, uno de los mejores directores de habla hispana, y siempre confío mucho también en el texto y en su trabajo, en el trabajo y en la mirada de él. Ahora, yo creo que, como yo la vi en el contexto vi la versión, como decía, transmitida, y yo pensaba, si yo salía así de conmovida viendo una transmisión, lo que debe ser la energía en el teatro, ¿no? Es muy fuerte, porque como decía, yo la vi en el contexto, justo estaba pasando lo de Monsalve, estaban todas las tallas respecto al pisco sour y la gran pregunta sobre el consentimiento, que es el corazón de esta obra, básicamente, el tema del consentimiento y cómo uno puede pasar de estar en una situación romántico-erótica con alguien a, en un momento a otro, pasar a una situación de violencia. Y a propósito de lo que tú dices de las herramientas, yo creo que una de las cosas poderosas que tiene el teatro, también el cine y la literatura, pero en el teatro hay una cuestión energética que es muy fuerte, es que es imposible no conmoverse. Y como el personaje parte en un lugar en términos éticos y termina en otro lugar, porque se niega a ser víctima, a uno es difícil que no se conmueva y que haga el camino con ella. Entonces, ahí preguntarte, después de la temporada que tuvieron, ¿cómo sientes tú que fue la recepción de la obra? Sí, pues yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que el teatro tiene un superpoder cuando una obra es buena, porque también ocurre al revés, que cuando una obra es mala, uno solo está pensando en que termine pronto y poder irse. Pero cuando una obra es buena, y bueno, viene de cerca la recomendación, no, pero la obra es muy buena. Es muy bueno. Partamos de esa base, el texto es muy bueno. Cuando un texto es muy bueno y cuando una obra funciona, digamos, te entra por todos los sentidos. Es como ver una película en vivo, o sea... es muy fácil empatizar con ese ser humano que está contando esa historia ahí al frente. Y creo que ese es el más poderoso, es la información más poderosa que uno puede como esparcir, ¿cachai? Claro. Mucho más que quizá una columna reflexionando sobre este tema. O los papers. Los datos duros. O las noticias cuando uno las ve, o las estadísticas, como decís tú. Uno, claro, ve las estadísticas de la cantidad de mujeres que son agredidas sexualmente y, bueno, como lo dice la obra, es 1 de cada 3. Porque, bueno, la agresión incluye más que solo la violación, ¿no? La agresión sexual incluye como todo tipo de violencia física. Claro. Y 1 de cada 3 mujeres, ¿cachai? Entonces, las estadísticas son alarmantes, pero siguen siendo números. Y cuando uno ve una historia y esa historia te entra como en los huesos y te emociona, nunca más se te olvida. Exactamente. Queda en tu cuerpo, ¿cachai? Entonces, la próxima vez que escucháis a una mujer denunciando, la próxima vez que estáis frente a una situación tú misma así, algo se te activa.
Sí. Hay un recuerdo que no es racional, que no tiene que ver con que los datos, esto sí, esto no, es agresión, no están desde la parte racional. Se activa algo en tu corazón, en tus emociones, que te hace estar más alerta, que te hace ser más empática, que te hace entenderlo desde otro lugar. Y ese poder que tiene el teatro, o sea, para mí es todo, ¿cachai? Como la razón por la que me dedico a esto. Entonces, cuando una obra tiene ese poder, es como que uno está ahí como en el clímax del placer teatral, ¿cachai? Como en el clímax del poder del teatro. Y es muy gratificante y es muy hermoso y a uno le da muchas ganas de que la vea todo el mundo. Por eso tú me decís, no me enteré. Y yo digo, oh, ¿cómo hacer que se entere todo el mundo y que vaya todo el mundo a verla? Sí. Hombres, mujeres, no solo hombres las mujeres. especialmente. Hombres especialmente. Yo fui con un amigo heterosis, que el dato es importante, y salió tipo... Oh. Todo el mundo debería ver esta obra. Todo lo debería darse en los colegios. Y de verdad, así que les pasamos el dato urgente. Urgente porque son solo 4 funciones. Sí. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Miércoles, jueves, viernes y sábado, del 8 al 11 de enero, 20 horas, 1 hora y media de monólogo. 1 hora y media que tú siempre estás en el escenario. 1 hora 20. 1 hora 20. Que la gente no se asuste. Pero se pasa así. Sí, o sea, no, es es muy rápido, intensa sí. y pasan muchas cosas. Sí, y una historia que es importante decirlo porque muchas veces la gente tiene susto, un monólogo que no se entiende bien, es una historia total y completamente realista, o sea, corre en tiempo real, o sea, yo estoy ahí parada y les cuento una historia que dura 1 hora 20. Sí, estoy contando una historia. Soy yo contando una historia, no hay como nada críptico, de difícil acceso, que hay que entender, que no, o sea, la obra se cuenta de manera muy fluida, realista, corre muy rápido, como que en ese sentido ayuda, creo, porque un monólogo es de por sí tedioso. Pero esta obra tiene esta es que pasan muchas característica, cosas. que es como que yo me parara ahí a contarte una historia, ¿cachai? Muy entretenida. Entretenida, no sé si es la palabra, pero sí. Sí. Pero sí. Y que corre muy rápido. Entonces Lo que pasa es que también es muy conmovedora. También es muy conmovedora. Y es terrible. Po. Es terrible. Ahora, a propósito de lo que decías, Camila, respecto a y les recuerdo, estamos con Camila Irane, quien protagoniza Prima Facie, que está en Teatro UC, de miércoles a sábado, solo estas 4 funciones. Yo estoy muy feliz de poder ir a verla. Tengo muchas ganas de ver la versión que hicieron ustedes para esta obra, así que ya estoy súper agendada para ir. Y pensaban, a propósito de lo que decías, de esas obras que se te quedan en el cuerpo y la memoria. Yo vi Oliana en Matucana 100, contigo. Ah, qué buena. Y yo, esa obra se me quedó, que también es una obra que habla acerca de violencia de género sí. Y de los grises, ¿no? Esta también es una obra que se mete en el espacio de los grises, porque ella está en un lugar al principio, ella está en el lugar de los datos, ¿no? El personaje de Prima Facie. Está es una abogada que defiende a hombres acusados de agresión sexual y se empieza a especializar en esto. Es una buena mujer, una buena abogada, una excelente abogada, que viene de abajo, le dobla la mano al destino, o sea, uno empatiza con ella. Es la primera mujer que estudia en la universidad en su casa, o sea, tiene miles de cosas por las que uno dice, ¡vamos! Claro. Vos dale. Y ella te explica cómo los abogados tienen la misión de defender como no meterse en la pregunta de si tu defendido es culpable o no. No es un tema para ella. Porque no tiene que serlo. Y no es... Como no es juzgable, porque realmente si los abogados todos creyeran que tal persona es culpable y nadie lo defiende, no funciona, ¿cachai? O sea, todos merecen una defensa digna, sean culpables o no. Y el abogado que defiende a esa persona, ese, entre comillas, culpable, no puede partir de la base de que él es culpable. Él no es Dios. El juez tiene que decidir si es culpable o no. Ahora, uno no puede hacer ese juicio previo, porque si no funciona el sistema judicial. Sí, pero hay que decir que al inicio de la obra, Teresa también lo ve como un juego, y lo ve como ella se instala desde un lugar de yo puedo hacer esto, pues soy brillante y me los doy vuelta y nadie espera que yo sea capaz de hacer esto, ¿no? Claro, como tantos abogados que uno ve ahora, está tan de moda como el abogado estrella que defiende personas que están como ya, que uno dice cagaron y que lo salva, digamos. Claro. Hay como una cosa heroica en el abogado defensor. Perdona, te interrumpí. Sí, no, pero lo que decía es que ella parte de ese lugar y lo bonito es que en esa hora 20, lo bonito es lo terrible. A ella le pasan cosas muy terribles y ella sabe que porque conoce la justicia y porque se va a encontrar con gente como ella misma, ella sabe que el hecho de denunciar es un gesto
más que un ejercicio de justicia, porque ella sabe que no va a encontrar justicia. Sí, po. Y ahí la obra se pone de una, quiero decir densidad, pero no es que se ponga más difícil de entender, se pone más dura, diríamos, ¿no? Sí, pues ahí es cuando se pone oscura, digamos, cuando tú vas siguiendo a esta mina empoderada, exitosa, que defiende su trabajo y que lo defiende desde un lugar, insisto, que ese era mi punto, como súper legítimo, ¿cachai? No es que ella está haciendo nada ilegal, no es la abogada de los narcos, ¿cachai? Es igual, y aunque lo fuera, ¿cachai? Porque el narco para ir a juicio necesita un abogado que lo defienda. O sea, ella está apegada a la legalidad. Exacto. Y no se hace preguntas y no se hace morales preguntas, al respecto. Exacto, no se hace preguntas humanas. Entonces esta obra también es bonito porque también habla sobre la empatía, ¿cachai? Como tantos temas que hay que uno habla y opina y tiene su postura, y cuando tú no has estado en los zapatos, cuando tú no has estado ahí, no has puesto tu cuerpo ahí, es muy fácil opinar y hablar desde los números, desde las legalidades, desde la cosa más racional. Pero es tan distinto cuando tú estás ahí, lo vives, pones tu cuerpo en esa situación. Y eso también es bonito porque también lo saca solo como del tema del género, del hombre y de la mujer. Es humano, ¿cachai? Y eso le pasa a ella. Ella habla legítimamente sobre su pasión, porque es una pasión desbordada que ella siente por su trabajo, que eso es muy interesante. Y después, claro, vemos como todo este sistema en el que ella crea, al que le ha dedicado su vida y en el que cree de guata en el suelo, como que ese sistema le explota en la cara. Claro. Y toda esa falta como de empatía inicial le cobra el precio hacia el final de la obra. Y claro, y pasan las dos cosas, y con eso quiero terminar, ¿no? A un nivel personal y humano, uno queda profundamente conmovido con la historia de Teresa, pero también hay un ejercicio de denuncia, de decir, como dice el texto de la obra, sí, la justicia nos queda corta. Exacto. Le queda corta a las mujeres. Y qué bueno que llegaste ahí, porque de eso también se trata la obra, de que el sistema judicial aquí y en cualquier lado... porque claro, todos son distintos, en todos los países son distintos, pero en ningún país el sistema judicial logra legislar en ese espacio de intimidad en el que ocurre la grandísima mayoría de los abusos sexuales, ¿cachai? Porque no hay una cámara dentro de esa cama, porque no hay una cámara dentro de esa pieza de hotel, porque tú podés ver la cámara de la calle, la cámara del lobby, ¿cachai? Pero la mayoría de las agresiones sexuales ocurren en espacios de intimidad, sí, donde es muy difícil meter el ojo coherente, lógico, objetivo de la justicia. Claro, y además también está el tema de la credibilidad de las mujeres, que es un tremendo tema en la obra. Bueno, como ven, mira, prima facie es 1:20 la obra, pero les va a dar para pensar y para comentar y para sentirse conmovidos horas. Así que les invitamos, consíganse su entrada ya porque son solo 4 funciones. Y están volando las entradas. Así que muchas gracias, Camila, por hacerte el tiempo de venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Eso, me encanta lo que dices porque vayan, compren su entrada y organícense para ir después del teatro a comer. Vayan con un grupo que les tinque conversar la obra después porque... Van a necesitarlo. Van a necesitar conversar sobre la obra y muy entretenido, el mejor panorama para enero, las noches que están como... Sí, Plaza Ñuñoa además. Van a ver la obra y después van a comer algo y a conversar y muy necesario. Bueno, del 8 al 11 en Teatro UC, prima facie, hemos conversado con su protagonista Camila Irane. Gracias, Camila, por venir. Muchas gracias, Antonella, qué entretenido, qué bacán. Nos vamos rápidamente a la pausa, son las 10:32, ya regresamos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos